Muy buenos días, compañeros docentes. Nosotros vamos a exponer sobre el libro Violencia Pública en Colombia, del año 1958 hasta el año 2010, por el autor colombiano Marco Palacio Rosso. Esta presentación va a ser presentada por mi compañero Diego Leonardo Suárez y quien les habla, Diego Alonso Mancera. Entonces, como en manera de introducción, vamos a hablar sobre el autor, que es Marco Palacio Rosso, que es un historiador y abogado colombiano, nacido el 13 de junio de 1944 y se graduó de Leyes en la Universidad Libre de Colombia para posteriormente hacer su posgrado en el Colegio de México en el año 1970 y, y concluir sus estudios en Asia para posteriormente trabajar como investigador en la Universidad Nacional de Colombia y por su trayectoria se destacó en varias publicaciones u obras como El populismo en Colombia, El café en Colombia, La unidad nacional en América Latina, la delgada corteza en nuestra civilización y el estado de las clases sociales en Colombia, y pues el libro que le vamos a exponer sobre la violencia pública en Colombia. Entonces, sobre este libro es importante reconocer que es una síntesis interpretativa de la violencia pública desde el año 1958-2010, es decir, desde el establecimiento del Frente Nacional hasta el final del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tomando como hilo conductor el problema de la formación inconclusa del Estado-Nación y cómo el autor analiza los diversos factores, actores y dinámicas que han configurado todo el conflicto armado en Colombia. Entonces, es bueno, importante también conocer que este libro comprende 4 capítulos que vamos a ir hablando en la presentación. Entonces, para el primer capítulo, el autor aborda cuestiones conceptuales que han atravesado aproximaciones de la violencia en Colombia y realiza una crítica de algunas de estas interpretaciones, especialmente de la cartografía en el campo académico, y de esta manera incluye el tema de la polisemia desde desde un concepto de guerra, pero esto dado por la ausencia de un Estado leviatán, que cuando recordamos a Thomas Hobbes nos habla de este Estado leviatán como una forma de poder eclesiástico o una forma de la justificación de un Estado absoluto que pueda como adoctrinar y tener derecho en las bases de la sociedad y los gobiernos legítimos. De esta manera también el autor habla de la violencia pública en Colombia como esa ausencia del Estado-Nación de, de una característica de fuerte, capaz y poder monopolizar esa fuerza legítima para garantizar los derechos de los ciudadanos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la Guerra Fría y el Frente Nacional, digamos, cómo todo lo que fue la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética afectó también a Colombia, que si bien pensamos que estaba muy lejano, no. Eh, Sobre finales de los años 50 y principios de los años 60 se dio en Colombia lo que se llamaba el Pacto Nacional o Frente Nacional, que era que el Partido Conservador y el Partido Liberal se iban rotando en el poder cada 4 años, se repartían. Y pues sobre el finales de los años 50 en el año 59 pues tuvo lugar la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. ¿Cómo afectó eso acá? Entonces, digamos, veníamos del gobierno de Rojas Pinilla y ahí fue cuando se instaló el primer momento del Pacto Nacional. Eh, ¿Y cómo empezaron todo esto? ¿Cómo empezó a calar el pensamiento marxista-leninista en Colombia? ¿Cómo llegó y cómo no solo en la academia, sino también en, en grupos poblacionales, digamos, más humildes, empezó a tener una relevancia y empezó a afectar, a ser importante? Entonces, digamos, sobre los años 60 se dio la formación de las primeras guerrillas, digamos, sobre el año 64 se dio la formación de la guerrilla, de las FARC, la guerrilla del ELN, sobre el año 66 tenemos tristemente la caída del cura Camilo Torres. Entonces, ¿cómo es todo este proceso que da lugar a la formación de las guerrillas y de dónde viene, ¿no? Y después lo que viene posteriormente, ya, pero eso ya hacia los años 80 y cómo, digamos, el M-19 se transformó en un movimiento político. Ya en el capítulo 3, el autor aborda
el tema de la guerra a las drogas, el escalamiento de la guerra sucia. Esto pues teniendo como el conflicto debido al auge de la economía de las drogas ilícitas y la profundización de la guerra sucia en el contexto del lento desmonte del Frente Nacional, ya que pues por ejemplo en los años 70 se tiene un lugar en el agotamiento de la estrategia de la industrialización. Esto porque se tiene como una sustitución de importaciones de la minería y de la cocaína, eh, y esto posteriormente alimentarán a diversas maneras de conflicto armado en Colombia. Adicionalmente, ya pues por todo este tema de las drogas ilícitas, empiezan a hacer el narcotráfico, donde se convierte un factor determinante en la financiación y en la obtención de recursos de estos grupos armados, siendo no solo para los guerrilleros, sino también para los paramilitares que en este momento se estaban formando como esa contraguerrilla que tenía como poder en contra estos grupos armados que se fueron formando y posteriormente ya como una consolidación de ese paramilitarismo como una forma de contraurgencia legal y privada. Adicionalmente, también el autor muestra cómo la violencia pública se extendió en todo el territorio nacional, afectando pues a las zonas rurales y a poblaciones muy vulnerables, como lo son los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes. Bueno, ya digamos después se hace como una entrada después de lo que fue en los años 80, pero cómo la paz, llegar al proyecto de paz se convirtió en un proyecto político de cada 4 años, era cuatrienalmente venía cambiando según el presidente que venía, pues sobre el presidente, quien es la cabeza y quien debe responder por el orden público del país, pues recaía esta responsabilidad y se convirtió en algo político. Cada 4 años cambiaba, pero no había una diferencia. Digamos, en un principio el autor hacía referencia como a la cita de Moebius, como a ese ciclo sin fin, y es algo como lo que pasa, digamos, los procesos de paz que intentó Belisario con las FARC, con el M-19. En este momento las violencias producto del narcotráfico habían recrudecido y sobre los años 80 había un estado como lo llamaba el autor hace como un estado natural muy puro, como un leviatán, como un estado muy puro natural, pero donde las había mucho miedo por la gente, por parte de la gente y no sabían como qué camino tomar. Después, durante los 90 con los gobiernos de tanto de Samper como de Pastrana, en primera medida con el gobierno de Samper hubo como una especie de limbo, no se sabía en qué estaba el proyecto de paz, también en parte por caída de su proyecto político, y después con Pastrana, el proceso del Caguán, la zona de distensión, y cómo cayó esto, cómo el fracaso de este mismo. Algo que es de importante destacar es que durante el gobierno de Pastrana, las fuerzas militares tuvieron la posibilidad de tecnificarse, de mejorar en su parte técnica, digamos en la disposición de mejores armas, mejor adecuación, mucho en la parte técnica se mejoró y que después para lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe ya en el 2002, en el inicio del presente siglo, permitió ese duro afrontamiento que él tuvo, digamos, hacia las guerrillas, tanto de las FARC como del ELN, y que, digamos, luego, producto de esas violencias, ya aunque eso, el libro culmina en el 2010 con el final del gobierno de Álvaro Uribe, digamos, algo que queríamos aportar es que, digamos, la violencia siguió en Colombia, digamos, y aunque hay un proceso de paz que se dio en el gobierno de Santos, eso continúa. Es decir, en Colombia hubo un posacuerdo, pero no un posconflicto. Actualmente seguimos en un conflicto y se han recrudecido otra clase de violencias. Bueno, bueno, mucho de lo que el autor más encaminaba era que, digamos, parte de la violencia que hay en Colombia es porque no hay realmente como un Estado-nación identificado, digamos, la violencia, el monopolio de la violencia no está en un solo autor, sino está dividido en diferentes actores. Entonces, el Estado, los grupos ilegales, los grupos guerrilleros, y como parte del fracaso de Colombia es eso, y es lo que ha dado lugar a esa violencia pública. No sé si. Bueno, ya como algunos comentarios críticos que nosotros queríamos hacer y ya desde nuestro punto de vista, pues a pesar de ser un excelente libro, nos parece que Palacio se cierra un poco en su opinión y visión crítica de la violencia del país como fenómenos de larga duración y de permanente presencia desde hace bastante tiempo. Si bien pues tiene como varios argumentos y es compartida con otros autores que nosotros aquí con mi compañero hablábamos de
de autores como Gonzalo Sánchez Gómez, que también han desarrollado investigaciones elaboradas por Eduardo Posada, que invitan como a esa interpretación de un examen cuidadoso y detallado para comprobar si la tesis es realmente un recorrido histórico de la violencia en Colombia. Entonces creemos que si se toman en cuenta también estas ideas en el debate académico, podrían como generarse nuevos debates, nuevas visiones, pero también propendiendo por una continuidad histórica en los diferentes campos de la violencia, que pues digamos también existe el tema del contrabando en Colombia, el clientelismo de las élites políticas y todo digamos esa ingobernabilidad o la falta del Estado-nación que ha como perpetuado estos grupos armados y que han llevado a la violencia pública en Colombia o todo ese conflicto armado. Entonces, digamos que más como es un tema de recomendación, que tenemos que hacer como una visión analítica, entender las diferentes problemáticas que tiene Colombia desde los años 60 y cómo pues el texto puede tener una manera más objetiva y neutral de acercarse a un tema que se ha tocado indirecta y directamente en la población de Colombia por pues por mucho tiempo y en varios contextos y que nos ha pegado, digamos, a varios de la población colombiana. Entonces, más que todo, esa era nuestra forma de ver el libro, cómo queríamos hacer la crítica, y creo que con esto pues daríamos como terminado esta presentación, agradeciendo por la atención prestada y por darnos como este espacio para compartirles lo que pudimos entender del libro. De forma complementaria a lo dicho por Diego, es que, digamos, muchas de las violencias de los procesos de conflicto que se han dado a Colombia también es por la ausencia de ordenamiento, por la llegada de la planeación a diferentes sectores de regiones aisladas que no han tenido como la oportunidad y que, digamos, han sido actores principales o quienes más se han visto perjudicados por estas violencias públicas, por esa ausencia de, de ordenamiento y que, digamos, parte de eso está el fracaso porque Colombia aún se encuentra en ese proceso para llegar a lo que realmente es un Estado-nación. Les agradecemos mucho y muchas gracias.